veces hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas. En Citas de Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Bien, traje una autora mujer esta vez, Sí. ¿no? Vengo medio a tono con el tema que veníamos deslizando recién. ¿Qué pasa con el micro? Ponete bien. Ahí está, Celso, A perfecto. mí se me escapan las cuestiones técnicas, ustedes Ay, se le me cae, corrigen. se cae. Qué feo. ¿Qué ¿Se pasa? escucha bien? ¿Se escucha bien? Bueno. A mí me habían dicho que se escuchaba bien este micrófono Sí, alguna vez. perfecto. Bueno, vamos con Flannery O'Connor, que empalmo justo. Yo nunca me muevo medio al ritmo de las efemérides, que es algo que debería hacer un poco Sí. más seguido. No, está bien. Nunca lo hago. Puedes Hoy hacer lo lo que hago. quieras. Hoy lo hice. Dale. Hoy lo hice y además me empalma justo con el día de hoy, que hubiera sido el natalicio de Flannery O'Connor, que es la escritora de la que vamos a hablar, una escritora norteamericana, y la semana que viene, que es Semana Santa. Ustedes dirán de dónde viene la relación entre una cosa y la otra. De que Flannery O'Connor era una escritora profunda y fervientemente católica. Mirá. Lo cual es una rareza, porque en general los escritores tienden a ser agnósticos en su mayoría, digamos. No, Flannery O'Connor no, era católica. Y es muy, muy interesante, y esto es lo que les vengo a comentar hoy, el hecho de que esto no queda tan representado en su ficción, digamos, no es una ficción doctrinaria, no es una Claro. ficción de panfleto, por decirlo de alguna manera, pero sí queda reflejado en los problemas que se le presentaban a ella a la hora de escribir. Ajá. ¿Sí? O Sí. sea que vamos a hablar de esta doble cara de Flannery O'Connor. Por un lado, Flannery como escritora, golpeé el micrófono, perdón, las ficciones que conocemos de ella. Y Es por otro móvil. lado, Tenemos el micrófono este móvil. micrófono, sí. Sube y baja. y por otro lado, la Flannery ensayista, entre Sí. comillas, porque todos estos fragmentos que vamos a leer hoy de Flannery, hablando de las dificultades para escribir, siendo ella católica, son recogidos a partir de un montón de correspondencia que Flannery intercambiaba con distintas personas. Ah, mirá. Donde contaba Flannery todo esto. tuvo una vida muy extraña. Ella fue diagnosticada con lupus de muy joven, sí, sí. enfermedad de la que había muerto su padre. Entonces queda confinada a una granja en Milledgeville, en el lugar donde ella había nacido, que va a ser el escenario de todas sus ficciones, el sur profundo de Estados Unidos, ¿no? Lo que se denomina el Deep Sí. South. Ese va a ser el escenario de todas sus ficciones y se dedicaba a la cría de pavos reales. Estaba fanatizada con los pavos reales, de hecho los pavos reales siempre aparecen como metáfora en sus textos. Se va a dedicar a intercambiar correspondencia con gente que le escribía fascinada con sus ficciones y ella no podía desplazarse ni recibir gente porque se veía muy disminuida físicamente. Después, si quieren, pueden buscar una foto de ella. No era muy agraciada la pobre Flannery. Y finalmente porque todo le requería demasiado esfuerzo. En estas cartas queda recogido el testimonio de que al final escribía prácticamente una oración por día. Mirá. Y se cansaba y dejaba de escribir. Qué bárbaro. Una peculiaridad de la ficción de Flannery O'Connor, que es, ahora ya vamos a entrar a los textos más en profundidad, pero que es lo que a mí más me resulta atractivo de ella y que quizá puede ser una invitación a leerla, que creo que es la gran invitación a leerla, es que son textos muy duros, ¿sí? Son textos muy difíciles de leer en el sentido de que los personajes son muy crueles, muy descarnados, Mirá. pero Flannery O'Connor tiene un manejo muy sutil del humor, un gran manejo del humor. Es de esas escritoras que sabe meter el humor cuando la situación ya se volvió demasiado tensa como para poder resistirla. Claro, y afloja un poco. Totalmente. Como La hicimos primera nosotros novela de recién en el ella, programa. Claro, ¿No? claro, que aflojamos Aflojamos un un poquito. poco. totalmente. La primera novela de ella, Sangre Sabia, se trata de un hombre que monta una iglesia en Estados Unidos que se llama la Iglesia de Cristo sin Cristo. ¿Sí? Fíjense que a partir de ahí todo Sí. va a ser un absurdo total. Y él va predicando casa por casa. Él es un personaje muy oscuro y llega un momento, por ejemplo, en el cual él llega a una casa, lo recibe una nena, son las 3 de la tarde, y él le dice, ¿tu mamá? Y la nena le contesta, está en cama.
Claro. Entonces él hace todo un monólogo diciendo, bueno, ¿qué pasa? Le aflige alguna enfermedad y demás. Y la nena le dice, no, anoche llegó borracha. Por ejemplo, ¿no? Ahórrese las palabras. Estas son las dosis de humor que Flannery va metiendo en cada cuento. Flannery tiene, como decía, 2 novelas que son Sangre Sabia, y el título de la segunda nunca me lo acuerdo, que es Los violentos lo arrebatarán, que es un pasaje de un evangelio de San Mateo. Sí. Son 2 muy buenas novelas, pero por lo que ha resaltado esta autora es por los cuentos, que están recogidos en 2 volúmenes, que tienen 2 títulos memorables. El primer título es Un hombre bueno es difícil de encontrar, un título inmenso. Y bueno, si está confinada en la granja también, ¿no? También. Es literal. Claro. Y el segundo título es Todo lo que asciende tiende a converger. Ajá. Estos son los 2 títulos de Mirá los 2 vos. volúmenes de cuentos de Flannery O'Connor. Recuerden que cuando estemos en tiempo ustedes No, me hacen estamos una encantadas. discreta seña Sí, por detrás. Sí, estás muy bien de tiempo. Que no sale al aire, ¿no? No. Bueno, curiosamente estos 2 títulos coinciden con los cuentos centrales de cada libro. Ajá. En Un hombre bueno es difícil de encontrar cuenta la historia de una familia que tiene que emprender un viaje y en el camino deciden hacer una... ¿Cómo se dice? Un alto. pequeño... No, cuando doblan en un lugar que no tienen que doblar. Ah, se equivocaron. Una desviación. Una desviación, un detour. Ahí está. Y ahí se encuentran... Qué nivel. Ahí se encuentran con un hombre en cuero que está haciendo dedo, lo levantan. Ajá. Y este hombre es un asesino serial que se hace llamar a sí mismo el desequilibrado y mata a toda la familia. ¡Ay, qué horror! Un gran horror. Sí. La última frase de este cuento es una de las frases más famosas de la historia de la literatura, podríamos decir. Él tiene un diálogo con la abuela de la familia antes de matarla y cuando la mata dice, habría sido una buena mujer si hubiera tenido a alguien cerca que le disparara a cada momento de su vida. ¿Sí? Esta frase empalma justo con lo que en latín se dice el memento mori, el recuerda que has de morir, ¿no? El no desaprovechar de alguna manera la vida. Y todo lo que asciende tiende a converger narra la historia de una mujer que va en micro y de repente se sube un negro. ¿Sí? En pleno momento en el cual se corta el apartheid en Estados Unidos. Claro. Y esta mujer no puede Aparte ella tolerar. del sur Totalmente. profundo. Esta sí. mujer no puede tolerar que se suba un negro al mismo Claro. colectivo que ella y se vuelve loca. Ah, El cuento termina cuando esta mujer enloquece. mirá. Acerca de los personajes de Flannery O'Connor, ella decía que escribía detalles concretos de la vida que hacen real el misterio de nuestra posición en la Tierra, y sus historias son historias de gente que quiere salvar a los demás, y esta es una frase tremenda, sin darse cuenta de que todos los redentores terminan en la cruz. Oh. Es una frase sí. ardua, esta es una Sí. frase de Esther Cross, ¿sí? Yo cuando buscaba material para armar lo de hoy, veía que muchos autores argentinos han escrito mucho acerca de Flannery, o sea que es una presencia muy, muy rotunda en nuestras letras. Alan Pauls, Mariana Enríquez, Esther Cross, todos han versado acerca de Flannery. Dice Mariana Enríquez, no hay piedad en ninguno de sus relatos. Todo termina mal. Es totalmente descarnada. Totalmente. Dice, Flannery narra la decadencia. Y yo quería leer para centralizar a Flannery O'Connor, cuáles eran los problemas que le surgían a ella a la hora de escribir. Claro, ¿cómo hacía para conjugar Porque son dos cosas que parecen totalmente contradictorias entre sí, ¿no? Ella decía, una de las cosas terribles de escribir cuando uno es cristiano es que la realidad suprema es la encarnación. La realidad presente es la encarnación y nadie cree en la encarnación. Es decir, no tienes un público. El público está compuesto de personas que creen que Dios ha muerto. Al menos tengo la conciencia de estar escribiendo para esas personas. ¿Sí? La ficción es la expresión concreta del misterio, un misterio vivido. Los católicos creen que toda la creación es buena y que la maldad es el mal uso del bien y que sin gracia lo usamos mal casi todo el tiempo. Es casi imposible escribir sobre la gracia sobrenatural en la ficción. Casi siempre lo tenemos que encarar de una forma negativa. En cuanto a la gracia natural, tenemos que recibirla como llega, por la naturaleza. En todo caso, opera rodeada de maldad. Pero una pregunta, Celso, ¿por qué Sí. es contradictorio? ¿Por qué decís a priori que es contradictorio? Porque uno esperaría quizá una literatura más panfletaria, digamos, ¿no? El caso contrario sería Anne Rice. Anne Rice es la autora de una novela que comentamos el año pasado, que es vampirista, Entrevista con ¿no? un vampiro, totalmente. En las novelas de Anne Rice, la presencia de Dios es siempre redentora, por más que escriba de vampiros y de monstruos y de hombres lobos y demás. Claro, como de final feliz, pensás. en el Totalmente. fondo. Una de las frases más
más famosas de esta novela de Entrevista con el vampiro es: nosotros también somos seres de Dios. ¿Por qué? Porque nos hizo el diablo, y el diablo también fue creado por Dios. Digamos, toda la narrativa de Anne Rice es una exaltación de la creación, a pesar de que hable de hombres lobo, de vampiros, de tema que siempre quedó opacado por este packaging que le da Anne Rice a sus ficciones, ¿no? Siempre el gran tema de la ficción de Anne Rice es la figura de Dios. De hecho, Anne Rice tuvo como una especie de brote místico en los últimos años, que era una trilogía acerca de Jesús. Mirá. Que todos los críticos decían, bueno, es como que hizo un largo camino por la oscuridad para llegar a lo que ella considera que es la luz. Sí. Exactamente. Porque ¿cómo haces para conjugar la maldad del asesino serial aplicada a seres inocentes como una familia? Pero pasa que para mí el escritor crea su mundo, no importa si, o sea, porque esta contradicción que pareciera haber en la literatura y en el creador, cuando uno escribe, en el fondo uno es Dios en ese momento, porque uno crea el ambiente de ese pequeño universo que es el texto, ¿no? Pero a lo que voy es que para Flannery representaba un auténtico problema de escritura. ¿Cómo yo soy capaz de construir estas criaturas tan espantosas y al mismo tiempo tener una fe tan profundamente cristiana y tan profundamente, digamos, creer en el bien y creer en la gracia? Hay un autor que dice que los grandes temas de la literatura de Flannery son la salvación, la redención y la gracia. Y uno cuando lee a Flannery se pregunta, ¿cómo? La salvación, la redención y la gracia. No parecen estar en ninguno de sus textos. Sí es cierto que Flannery, por otro lado, lo que presenta es el carácter social de la religión, digamos, ¿no? Digamos que ella es americana y que en Estados Unidos todos son casi todos son protestantes, ¿sí? El catolicismo es una minoría, de hecho el catolicismo es mirado casi como una excentricidad, como algo raro. Ella lo que presenta es toda esta familia de pastores, de iglesias pentecostales que pululan por ahí y que hacen de la religión un espectáculo, ¿sí? Eso era lo que más fuertemente Flannery parodiaba y cuestionaba con sus ficciones. Y me interesa también el hecho de que todas las ficciones de Flannery transcurren en espacios rurales, ¿sí? Uno de sus cuentos más conocidos se llama La buena gente del campo, que por supuesto no es buena gente por ningún lado de donde se la mire. La buena gente del campo, en contraposición a los otros escritores del sur de Estados Unidos que trasladan su ficción a la gran ciudad. ¿Sí? Por ejemplo, Hemingway, que la lleva a Estados Unidos, a las grandes urbes. Flannery siempre se maneja en este espacio de microcosmos, digamos, en el cual todo está a punto de desmoronarse todo el tiempo. Uno de mis cuentos favoritos de Flannery, lo voy a decir, se llama Revelación, que es de una mujer que son, como ustedes ven, historias muy chiquititas, digamos, historias mínimas que ella, de las cuales ella construye un mundo muy grande. Es una mujer que va al médico y tiene un chiquito enfrente que monta una especie de espectáculo, ella lo reprende, el nene le contesta, muy feo, y a partir de ahí esta mujer se empieza a replantear todo el mundo de creencias en el cual ella estuvo metida hasta ese momento, ¿no? Para ella no puede tolerar que una criatura que ella considera inferior haya logrado ponerla en ridícula delante de tanta gente, además delante de todo el pueblo, porque en el consultorio de ese médico estaba todo el pueblo reunido. Exactamente. Y la última cita que yo quería nombrar de Flannery es también acerca de su ficción, que dice: cuando miro los cuentos que he escrito, encuentro que son, en su mayoría, sobre personas que están afligidas y son pobres, tanto de cuerpo como de alma, y que tienen poco sentido espiritual, y cuyas acciones no dan, aparentemente al lector, ninguna seguridad sobre la alegría de vivir. Como vemos, ella se daba cuenta de este patrón común que había en todas sus ficciones. ¿Cómo puede ser eso? Porque yo no descreo de la cuestión espiritual ni soy ambiguo en mis creencias. Miro desde la perspectiva de la ortodoxia cristiana. Esto significa que el sentido de la vida está centrado en nuestra redención por parte de Cristo. Y lo que veo en el mundo lo veo en relación con esto. No creo que sea una posición que se pueda tomar a medias o que sea en estos tiempos particularmente fácil de hacerlo de manera transparente en la ficción. ¿Sí? Como vemos, para ella era un auténtico problema este desdoblamiento que había en los mundos ficcionales que construía y por otro lado la Flannery escritora era Flannery creyente, ¿no? Totalmente. Aparte era muy creyente, iba todos los días a misa, comulgaba diariamente, se confesaba. Hay una anécdota muy, muy, muy divertida de Flannery que la pinta en Cuerpo Entero, que es que ella un día va a misa, ya con muletas, y el cura se acerca y la quiere consolar y le dice: tranquila, que los lisiados van a ser los primeros en entrar al reino de los cielos. Y ella le contesta: claro, vamos a tirar a todos con las muletas. Los vamos a ir tirando con las muletas. Exactamente. Entonces, la recomendación de hoy sería las dos novelas de Flannery O'Connor. Vivió 39 años Flannery nada más. Tiene 2 novelas y 2 libros de cuentos.
Los dos se consiguen juntos, ¿sí? Las novelas se publicaron como novelas completas y cuentos completos. Novelas completas son Sangre Sabia y... nunca me acuerdo el segundo título. Bueno, algo así. No. Los violentos lo arrebatarán. Los violentos. Que la primera traducción había sido Los predicadores, que la novela habla justamente de eso, de un abuelo y un nieto que van predicando por todo Estados Unidos y los distintos personajes con los que se van encontrando. Y los libros de cuentos son Un hombre bueno es difícil de encontrar y Todo lo que asciende tiende a converger. Digamos también que en su mayoría los relatos de Flannery O'Connor narran esto, el cambio de Estados Unidos de la apertura del apartheid, ¿no? Cuando se termina esta discriminación contra los negros que expone a todos los demás a los prejuicios de los que eran que sostenían hasta ese momento, digamos. Así que bueno, esa es la recomendación de hoy, al ritmo de las efemérides. No se pueden quejar de la prolijidad que he manejado. Impecable lo tuyo como siempre, Celso. Muchas gracias. Gracias.